Muy buenas noches. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Bienvenido, bienvenida a tu canal Kilos Abajo Ya. O si estás desde Facebook, Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas. O si te encuentras desde LinkedIn, bienvenido. Primera vez que transmitimos hacia nuestros amigos de esta plataforma de negocios. Así que pues bueno, sean bienvenidos todos. Muchas gracias por encontrarte aquí en este espacio de noches para bajar de peso. Y vamos haciendo una noche relajadita. Tengo ruidito. Vamos haciendo una noche relajadita, una noche para bajar la hormona del cortisol. Y entonces, en esta medida, no evitar estar en ese estrés de la semana, del día. Si tuviste un día pesado, pues es el momento de soltar, de dejar, de abandonarte a estas transmisiones en donde, como te comento, no es siempre, van a ser noches en que reflexionemos, va a haber noches en que te dé algún ejercicio, va a haber noches en que no te des cuenta y esté enviando información a tu inconsciente. Sencillamente, en el caso del canal de YouTube, Kilos Abajo Ya, Kilos Abajo ahora. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que te encuentres aquí. Gracias por estarme acompañando. Te envío corazones de la transformación para que precisamente se dé este cambio hacia donde queremos ir. Mientras los amigos van incorporándose a esta transmisión, déjame decirte que vamos a sortear la banda gástrica virtual, ni más ni menos. El producto top que más se ha vendido, ha tenido un éxito rotundo. Es muy diferente a otros productos digitales que por ahí puedas encontrarte. Esta banda gástrica virtual ha tenido un éxito que ni yo me imaginaba. Sinceramente, ni yo me lo imaginaba. Pero qué bueno que existe, qué bueno que esta noche vamos a poder sortearlo y ojalá seas tú quien te lo lleves. El universo va a traerte este producto digital, banda gástrica para bajar de peso. La primera vez que vamos a sortear este producto, ¿eh? Así que permanece, por favor, porque en un momento más vamos a estar sorteando este producto top de los top. Tú decides si quieres quedarte, si quieres acompañarme hasta el final. Mientras te voy a ir compartiendo dentro de mi canal, hay una lista que se llama Historias que adelgazan, que son los testimonios de personas que han bajado de peso a través de, ¿qué crees? Del trabajo con la mente. Nada más. Aquí no hay de dietas, licuados, productos milagro, promesas que te dicen el qué, pero no te dicen el cómo, bueno, más bien información, ¿no? Entonces, no, aquí todo es con el trabajo de tu inconsciente. Obviamente que si tú estás en una situación de sobrepeso, no valdría que yo te dijera, o sea, sí valdría, pero no, ¿estás de acuerdo que no sería como fácil? Si tú estás en un estado un tanto de depresión, un tanto de tristeza, que yo te haga un calendario y te diga, pues mira, lunes, miércoles y viernes vas a salir a caminar media hora. A ver, momento, ¿qué me estás diciendo? A ver, si estás en un estado en que no tienes ese ánimo para salir a hacer ejercicio, ¿cómo te voy a pedir esto? Hay que arreglar el asunto detrás de esta circunstancia. Primero, revisar el por qué te encuentras en un estado. Y mira, todo es integral. Hay un área de tu vida que hay que preparar, que hay que atender. Hay un área de tu vida que hay que dar una respuesta. Y entonces yo por eso no me preocupo de que lleguen a mí en las asesorías y decir, pues es que mira, tienes que hacer ejercicio lunes, miércoles, viernes, y entonces tienes que alimentarte bien, y entonces tienes que consumir, a ver, no, yo así no empiezo. Es más, aquí yo les digo prohibidas las dietas, prohibidos los ejercicios, pero espérame, me quiero dar a entender. Porque yo sé que en la medida en que vas trabajando la circunstancia, tu mismo inconsciente, acuérdate que aquí trabajamos con el inconsciente, tu mismo inconsciente te va a llevar a que después te pida la actividad física. Por eso no me preocupo. Sin embargo, nos ocupamos de trabajar el origen, de trabajar la circunstancia, el pensamiento, la creencia o lo que te haya llevado a esa circunstancia. Sin más,
Déjenme saludar entonces a los amigos que uno de ellos se va a llevar la banda gástrica virtual porque está participando, porque está comprometido, porque está en este momento aquí. Entonces, conciencia, hazme conocer quién nos acompaña, por favor, para mandarle unos saluditos que nos digan desde dónde nos están acompañando, porque esto es Urbi et Orbi. Nos acompañan desde Perú, desde Suiza, desde Estados Unidos, desde San Luis Potosí, desde Guanajuato, aquí en mi adorado y bellísimo México. Y Guadalupe Islas Ramírez nos acompaña y nos dice hashtag kilos abajo ya. Vayan poniendo su hashtag porque es importante que esto se dé a conocer. Pilar Ramírez, que hay Pilar. Muy buena noche, agradable y contando. Que muchas gracias, gracias, esperando con gran gusto esta transmisión, Pilar. Por ahí me dijo un pajarito que happy birthday to you, es tu cumpleaños, bravo, felicidades, Pilar, que tengas una extraordinaria vida, momentos maravillosos y que siga llegando a ti lluvia de bendiciones a tu vida. Guadalupe Islas, wow, tu playera es... Sí, yes, yes, yes. I got this feeling in my blood. Vamos a cantar todos juntos. Bien, tienes buen gusto. A lo mejor esta noche entera como yo, me encanta. Muy bien, qué bueno. Carly López dice, good vibes. Saluditos, me quedé en shock. ¡Ay, de la hermana con salsa! Estamos bien alegres en este viernes, padrísimo, relajado, mientras que bajamos de peso. Excelente, gracias por encontrarte aquí. Alicia Togar, una de las personas que han sido inspiración para otras personas. De ella después también voy a platicarles de qué va su vida, porque me lo ha permitido. Obviamente lo voy a exponer, así como que qué fue lo que exactamente pasó, pero tiene un testimonio sumamente interesante y posteriormente se los vamos a compartir. Gracias por encontrarte aquí, Alice Tobar. Guadalupe Islas, kilos abajo ya, claro, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Alejandro dice, ¿cómo vas a mandarme a caminar si lo único que quiero hacer es dormir? ¿Y lo vas a seguir haciendo? No, yo no los mando a caminar ni a hacer ejercicio. Alejandro, al contrario, primero les digo, vamos a revisar, vamos a ver, tú tranquilo, yo nerviosa, que esta chamba me corresponde a mí. Y mientras duermes, Alejandro, tengo un producto que mientras duermes bajas de peso. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Así que no, yo nunca los mando ni a hacer ejercicios, ni a tomar licuados, ni ponerte la faja, ni ir a hacer dietas. Eso, cuando tú empiezas un proceso, Alex, cero. Es más, te digo, ¿sabes qué? Comes lo que quieras. Porque aquí se acabaron las culpas porque como. Se acaban las culpas y vas a comer lo que se te antoje, lo que quieras. Mi trabajo, mi chamba es decirte cómo lo vas a hacer. Así que, padrísimo, Alejandro. Luz María, besitos, Luz María, gracias por encontrarte aquí. Alejandro, buenas noches a todos, a toda la comunidad. Por supuesto que sí. Jackie Oviedo, buenas noches, saludos desde Ecuador. ¿Qué les dije? Desde Ecuador. Muchísimas gracias, Jackie, por encontrarte aquí y ahora. Y Pilar, desde Querétaro, nos saluda desde Querétaro, Pilar, que está cumpliendo años, Pilar. Sonia Contreras, desde el sur de Chile. Qué padrísimo que podamos estar de todas partes del mundo en un espacio. Bienvenida. Y Rafael Reyes, saluda. Rafael Reyes, el caballero del buen deseo, un señor tan educado que me encanta. Gracias por estar aquí, Rafa. ¿Quién más nos acompaña por ahí? Viví. Hola a todos, hola a todos. Ya me regañaron, manos, ya me echaron las habladas, que por qué saludo, por qué tantos saludos, que por qué saludo, por qué me tardo tanto en saludar. Pues porque queremos saber de dónde están, qué están haciendo, de dónde vienen. Y creo que es importante que si no tenemos un contacto físico, tengamos un contacto virtual, por lo pronto. Guadalupe dice, Carly hermana, también me quedé en shock, kilos abajo ya, padrísimo. Kilos abajo ya, por supuesto, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Al contrario, Pilar, un gusto, qué bueno que nos podamos estar aquí saludando. Vivi, happy birthday, Pilar, happy birthday.
Qué bueno, kilos abajo ya, sí, Rafa, kilos abajo ya, y que esté programando kilos abajo ya. Ahora Gladys nos saluda. ¿Qué onda? A Gladys le ha ido espectacularmente bien y me da mucho gusto conocer esto. Adri, kilos abajo, ya me encanta. Rafael Reyes nos manda corazones de la transformación. Yo te mando un corazonzote, Rafael, para ti. Gracias, Rafa, por encontrarte aquí. Elizabeth Chabela Herrera, muchas gracias. Y Ceci, grandiosamente. Mis rockeros, me encanta. Gracias, gracias. Me encanta el rock. Soy ochentera, me encanta el rock. Una amiga y yo compartíamos mucho, mucho acerca de los diferentes géneros. Creo que dicen los fashionistas que los ochentas fue una de las mejores épocas, etapas, momentos pues en la moda de música, y había muchísima variedad. Yo me acuerdo perfectamente, habían los rockers, los new waves, pues muchos, así como muchos géneros, los poperos y tal, ¿no? Entonces había así como que mucho, y a mí me encantan mucho las bandas de rock, no todas. La de los 90 no, más bien de los 80, por supuesto. Kilos abajo ya, nos dice Gladys Saldaña. Olis, hola, saludos, qué bueno que estás aquí. Rafael Reyes, claro, con programación neurolingüística. Perfecto, Adriana Luna, buenas noches. Buenas noches, Adri, qué bueno que estás aquí. Likes, por favor, piden likes para que esto pueda ir a más personas, puedan ganarse un producto. Esas personas que han sufrido tanto, porque los gorditos sufren, las personas con sobrepeso, sí, créanme que sufren. No es cierto eso de que el gordito feliz, no es cierto. Hay tantas bromas tan crueles hacia este tipo de personas que, bueno, Alejandro también nos manda corazones de la transformación. Carly, Guadalupe, saluditos, hermana, qué padre, me encanta la idea de trabajar primero no hay de otra, no hay de otra. Miren, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis mientras sigo saludando gente, porque ves que me echaron los frijoles, oye, ¿qué onda? Resulta que, mira, quiero aclarar algo porque de repente es como hay que tener mucho cuidado con personas con quienes te están ofreciendo algunas situaciones y que se sienten gurús y que se sienten los sanadores espirituales del mundo. Te voy a decir una cosa, específicamente aquí, las herramientas, las técnicas, el trabajo, lo único que uno hace es ofrecerte las técnicas, hacerte, por supuesto, una guía, pero yo no soy la que curo, yo no tengo el poder, por favor, o sea, si les venden eso, es que no está siendo ético, ¿no? Y aquí la cuestión es quienes se sanan son ustedes son los poseedores del inconsciente, de ese poder, de esa alianza, no las personas que sanadores espirituales, canalizadores, a ver, el poder lo tienen ustedes, no lo tienen las personas. Nosotros somos quienes tenemos las herramientas, ni siquiera el vehículo. No. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y por favor, siempre que les muestren quién los avala, en dónde te certificaste, cuáles son tus conocimientos, cuántos años tienes en esto. Tengan mucho cuidado, por favor, porque hay cada cosa que cada vez me quedo yo así en shock, literalmente en shock. Muy bien. Vamos a seguir. Hola desde San Luis de la Paz, Guanajuato. Anita Bonita siempre nos acompaña desde este hermoso lugar de Guanajuato, precioso Guanajuato. Guadalupe Islas nos regala corazones, kilos abajo ya. Gladys Saldaña, sí, dice que sí, le va muy bien le está yendo a Gladys Saldaña. Yo estoy segura, Gladys, que después te vas a hacer también inspiración, porque mira, tu proceso va a ir así, de mí te acuerdas. Mi comentario fue por lo que comentabas, no puedo ponerme a hacer ejercicio antes, no arreglé el estado de ánimo en el que me encuentre. Claro, Alex, hay que trabajar esa situación de estado anímico, sin duda alguna, no hay de otra. Bueno, muy bien, vamos empezando porque recordemos dar gracias Guadalupe, gracias Lupita por recordarles a los amigos que hay que dar ese like. Gina Velasco ya está aquí presente. Qué bueno, gracias Gina. Buenas noches, maestra Ireri Yolanda, un gusto que te encuentres aquí, muchísimas gracias. Y me da mucho gusto poderlos saludar, me emociona, me entusiasma, me pone en un estado padrísimo para continuar y entrar en el tema. Bueno,
vamos a platicar, esto se va a poner muy bueno, vamos a platicar lo siguiente. 40 kilos, una mujer que pesaba aproximadamente 110 kilos, yo pienso que ahora ya pesa mucho menos porque se hizo chica fitness, empecé a trabajar con ella aproximadamente, no sé si hace como unos, ¿qué les gusta? Unos 6 años, más o menos, 7 años. Y bueno, ella estaba en ya era obesidad, no era sobrepeso, era obesidad. Conciencia, ¿nos ayudas a poner la fotografía, por favor, de nuestra amiga? Déjenme bajar un poquito para platicarles este cambio tan importante. Obviamente, pues ahí estamos viendo la transformación de nuestra amiga, se llama Meli, una amiga que, fíjense que es muy comprometida y fue sumamente comprometida en su proceso. Si pueden observar esto, pues ya no es sobrepeso, es una obesidad. Después fue cambiando. La última foto de hace como 5, sí, que le pedí años obviamente, si la vemos de izquierda a derecha de tu pantalla, pues vas a observar que ya esta cintura se le ve a la señorita. Entonces, ponemos la otra, por favor. Bows. Bueno, ahí tenemos una foto de cerca, de lejos, para que no digan es Photoshop, ya está photoshopeada, eso no sé qué. Bueno, pues más cerca, de lejos, antes y después. Y pueden darse cuenta de este cambio maravilloso. Volvemos, por favor, Cons. Gracias. Bueno, te voy a platicar un poquito porque por respeto a la privacidad de las personas, por respeto a su, pues, ciertamente intimidad, pues, no voy a decir exactamente qué fue lo que trabajamos, pero lo que yo te puedo platicar un poquito de la historia, porque también me lo ha permitido, lo que yo les comparto es porque las personas me han permitido. Siempre les pregunto, oye, ¿me apoyas para que la gente conozca tal? Entonces hay personas que me han dicho que sí y hay personas que me han dicho que no. Irrespetable, absolutamente. Te voy a platicar la historia. Fíjate que esta chica joven, porque es una mujer, es más joven que yo, nótese, más joven que yo, es joven. Resulta que ella llegó por un trastorno de sueño. Ella no pensaba ni siquiera en llegar para trabajar el sobrepeso, no, era como que algo ni siquiera pasaba por su mente. Entonces llega y me dice, ¿sabes qué? En las noches de repente me despierto, en las noches de repente se está muy alterado mi ciclo del sueño, no tengo una calidad de sueño, no duermo, me despierto y de repente hasta me despierto un poquito, digamos, alterada, me despierto un poquito inquieta. Y bueno, entonces, ok, vamos a trabajar. Comenzamos a trabajar con Meli y dentro de su proceso, pues hubo varias circunstancias que te he comentado en videos anteriores. Había una herida de la injusticia de la niñez. Había también, bueno, aparte de lo del sueño, fuimos descubriendo qué era lo que le sucedía. Entonces, era esto. Otras cosas era como, obviamente, lo que llevaba a que comiera fuertes cantidades de alimentos y obviamente no sanos. Y bueno, pero eso era como lo que no le preocupaba. Por eso es cuando te digo que el inconsciente toma las mejores, las opciones más sanas para orientarte. Aventé la artillería de todas las técnicas, de los ejercicios. Hicimos la hipnosis de banda gástrica con ella, pero en ese momento yo le llamaba de otra forma. Entonces, pero lo interesante era de que esto fue despuesito. Te voy a decir por qué. Cuando comenzamos a trabajar esto, ella empieza a descubrir muchas cosas que había en su historia de vida. Al ir descubriendo, pues fuimos como que arreglando y dando atención a esas áreas, ¿no? Obviamente, como te decía, pues esto sucedió, si mal no recuerdo, en la niñez.
en la niñez, ya fue que hubo una experiencia que ella tuvo en donde descubrió que había una herida de la infancia que fue la injusticia. Digo, no voy a revelar así como toda la historia, porque pues no, nada más te voy a decir por dónde fue esta situación. Y hace cuenta que al paso ¿qué te diré? Algunas semanas, ella empezó a bajar 1 kilo por día, perdón, por semana. 1 kilo por semana, 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 y ya saben, oye, eso no es normal, no te estás enfermando, mira tu cara se ve más delgada, no, algo te está pasando, no, 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 bueno, empezaron la gente de alrededor, ya saben, entonces empezaron a comentarle esto y me llega y me dice, oye, ya estoy muy preocupada porque me están comentando esto. Le dije, mira, estás bien. Yo te puedo decir que estás muy bien, pero para tu propia, ¿cómo se dice? Para tu propia tranquilidad, ve a hacerte unos estudios y vas a ver que vas a estar bien. Ok, va a hacerse los estudios y entonces todos sus exámenes, sus analíticas, todos sus niveles, hormona, todo perfectamente bien. Cuando ella se da cuenta de esto, y aquí es bien importante el tema de las creencias, porque si hubiera llegado a lo mejor a manos de un médico que por ahí ya ves que pasan cosas, ¿no? Alarmista o esto no es normal o cualquier otra cosa, se hubiera enfermado. Por supuesto que se hubiera enfermado, pero bueno, afortunadamente llegó en manos de un médico ético, un médico que le dijo, oye, ¿estás bien? Es más, le dijo, ¿y qué estás haciendo? Porque estás bajando de peso. Obviamente llevaba todo su expediente y tal, ¿no? Y dice, no, pues es que fíjate que estoy tomando una asesoría, shalala. Oye, pues que, y súper interesado el médico, obviamente. Después de esto, claro que imagínate, si estás bajando semana a semana 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, pues entonces, empezó entonces a trabajar ahora en ella misma. Observa, se arregla el conflicto emocional y entonces me motiva, me se hace sentir muy bien, empiezo a cuidarme, empiezo a atenderme. Este proceso me está gustando más porque además, y mira, gente de alrededor de su entorno que después vinieron conmigo, porque obviamente ya sabes, oye, es que ¿qué estás haciendo? Estás delgadísima. Ah, mira, fulana, así. Ah, pues empezaron a llegar muchas personas, porque fue un gran testimonio, es un gran testimonio. Empezaron a llegar muchas personas conmigo, que obviamente me ha recomendado ella, y entonces empieza a atenderse ella, empieza a tener, pues obviamente, una mejor autoestima, empieza ella a ajustarse más. Fíjense que algo hasta bien curioso, no me va a dejar mentir si es que ahí por aquí andan alguna de las amigas, alguna de las personas, ojalá que sí. No les voy a mentir, pero hasta la cara, la piel, empezó a verse diferente. Los cambios internos que estaban en ella empezaron a reflejarse en su cara, en su rostro. ¿Qué cremas de la mejor tienda departamental del mundo y mascarillas? Y nada, no se ponía nada. Hasta o sea, todo fue como una transformación, pero no solamente de forma, sino también lo reflejaba en la textura de su piel, de su cara, su mirada más brillante. Bueno, ¿y todo por qué? Porque son cambios internos. Si tú no tienes un cambio interno, si no estás trabajando en ti, entonces podemos estar reflejando otras expresiones, obviamente otras actitudes en la vida, y bueno, pues esto no está padre. Sin embargo, ¿cómo lo hizo? A través del trabajo con su inconsciente. Y eso es lo que hace programación neurolingüística, el coaching, ahora esta propuesta que yo te comentaba llamada reconversión, que trabaja sobre el árbol familiar,
para las cuestiones que yo te comentaba la transmisión pasada, esas situaciones transgeneracionales que venimos arrastrando patrones y que no damos pie con bola porque no sabemos, o sea, porque hay ignorancia, pero lo importante de estas transmisiones es que tú conozcas que hay algo para que puedas trabajar. Alcoholismo, bueno, adicciones, que encierra todo el tipo de adicción, situaciones de prosperidad, situaciones de salud, cualquier síntoma que me pongas enfrente. Cuando, por ejemplo, dices, mi abuelo fue diabético, mi papá fue diabético, yo soy diabético, diabética. Bueno, eso se trabaja con esta propuesta de reconversión, porque en todo caso, las personas que han venido a trabajar con el tema de la reconversión, es su misión el que limpie ese árbol general, ese árbol familiar, 3 generaciones atrás y 3 generaciones hacia adelante, es decir, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Dime si no está interesantísimo todo. Y hay muchos testimonios de personas que han sanado por tratar con reconversión estas situaciones generacionales. Y se involucran también herramientas. Es padrísimo, es un proceso bellísimo. Cualquier circunstancia. Ahorita porque estamos trabajando el síntoma del sobrepeso, el síntoma de la obesidad, pero es la misma circunstancia, pues obviamente en diferente contexto. Y esto es muy interesante porque ¿quién te lo ofrece? Mira, por ahí estaba escuchando el otro día que puedes trabajar a distancia. Sí, por supuesto. Yo todo lo hago a distancia. Es más, el proceso que tuve con Meli, estando en ese momento en la ciudad de Guadalajara, las dos trabajamos online. Claro que se puede hacer. Pero no es lo mismo que yo trabaje mandándole, y perdón, lo tengo que decir, no es lo mismo que yo sane a distancia. No. Para empezar, ya te dije cómo está la situación. Los que se sanan son ustedes con este trabajo a través de herramientas y técnicas, ¿ok? Esto quede muy claro. Y a través de tu sabiduría interior, de tu médico interno. Ojalá tuviera yo el poder, ni que fuera Jesucito, así como para sanar, ¿no? Y pues a distancia, puedes mandar una intención y es bastante válido y es funcional. Y funciona, perdón. Sin embargo, si no arreglas la situación, el síntoma va a regresar si no lo tratas. Esto que quede muy claro. Porque sí estaba escuchando por ahí sanación a distancia. Momento. A ver, espérate. Espérame. Y te lo digo con fundamentos y te lo digo con argumentos. Puedes mandar una intención para ayudar a sanar una persona, sin duda alguna. Mira, tendríamos que meternos a hablar de física cuántica, de la energía, que es apasionante, pero vamos a invitar a Gina Velasco, que ella te va a saber explicar mucho mejor que yo esta cuestión, esta área, este campo, para estar así como más claro, ¿no? Ahorita lo que yo te puedo decir así es como muy por encima el cómo trabaja esta situación. Yo te puedo mandar una intención de salud y por supuesto que sí funciona. Sin embargo, si no arreglas la situación de origen, regresa. No hay de otra. Hay que arreglar la situación de origen, hay que revisar si es por una cuestión de lealtad familiar, esta enfermedad, este síntoma, en este caso la obesidad. Hay que revisar si es una cuestión de creencias, hay que revisar si es una cuestión de emoción, un conflicto emocional, y para cada situación, circunstancia, pues hay herramientas y hay técnicas, y aquí entran las maravillosas y las bondadosas, porque son tan bondadosas las técnicas de PNL, que están ahí.
Y los que sanan son ustedes a través de las técnicas. Uno nada más facilita las técnicas y las herramientas. El poder yo no lo tengo, yo no tengo, ojalá tuviera el poder, o sea, no es así como de que, no, y si les están vendiendo eso, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces decíamos, ella bajó de peso con el trabajo de su mente, de sus emociones, porque obviamente se genera en la mente, la mente genera químicos, la mente, estos químicos van por todo tu cuerpo, es esa información que estás mandando a todo tu cuerpo. Y si tus pensamientos son de tristeza, de depre, pues, ¿qué vas a mandar a tu cuerpo? Hasta tu fisiología cambia. Decía el doctor Edmundo Velasco, decía, hay dos formas de deprimirte. Una es así y la otra es así. Y lo menciono porque, como dice la maestra Ana Luz, honor a quien honor merece, ¿no? Porque luego ya andamos así como que copiando y atribuyéndonos. No. El doctor Edmundo, yo lo escuché con él, hay dos formas de deprimirse. Una es para este lado y otra es para este lado. Y nos botamos de la risa, pero es cierto. Y ahora fíjate, si quieres mandar una información, ahí te va un ejercicio así muy facilito, pero que te va a ayudar muchísimo. Cuando tú quieras cambiar un estado interior, si tú te notas que estás así, todo deprimido, todo gacho, no de feo en mexicano, sino de agachado, entonces alza tus hombros, aviéntalos hacia atrás, levanta la barbilla y respira hondo. Al mandar esta información fisiológica, tu mente va a cambiar y va a cambiar tu actitud. Y hace un ejercicio también muy interesante el doctor que dice, deprímete así, ponte triste así, con esta postura, con esta posición, ¿no? Y hace unos ejercicios muy padres el doctor Velasco en sus cursos. Y bueno, esto mismo, cuando no te, o sea, échale ganas, ponte a dieta, haz ejercicio, sal a correr. ¿Sabes cuándo? Está muy difícil, muy difícil. Pero si yo te digo, pon esta postura, ponte derecho, lanza el pecho hacia adelante, hombros hacia atrás, cuello hacia adelante, y te digo, y te puedo decir, agüítate, ponte triste. No, no es así, porque esta información está en tu cabeza, está en tu cerebro. Cuando te he visto echar porras así, viva, sí, arriba, tú puedes, échale ganas. No, y cuando te notes así, vuelvo, regreso y vuelvo, echa así como que cuando empieces a notarte que no andas como en un excelente estado, cambia el estado, ponte con los hombros derechos y saca el pecho, levanta la barbilla y vas a ver cómo cambia, incluso tus pensamientos. Está bien interesante, muy interesante. Entonces, va cambiando todo esto. En la medida en que va cambiando tus pensamientos, con tu poder de tu mente, de tu inconsciente, de tu aliado, de tu médico interno, de tu sabiduría interior, va a empezar a haber un proceso diferente, porque esa información le estás mandando a todo tu cuerpo. Pensamientos positivos, pues vas a tener una actitud positiva. Ahora, no es echar porras y échale ganas, tú puedes, adelante. No. A ver, ¿cómo puedo hacer para cambiar estos estados? Bueno, ya te di un ejercicio. Y sin embargo, a veces tienes que ir como más a profundidad para que pueda lograr estos cambios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Suena? No suena. Es muy interesante estos cambios que se han dado, este testimonio y otros testimonios que van sumando. Ya te he compartido algunos, te compartí el de nuestro amigo El Salchi, te compartí el de nuestra amiga Marisela, que con la hipnosis que les compartí en el canal de YouTube que tengo, hipnosis para bajar de peso, me parece que se llama. Con esa hipnosis logró bajar de peso Marisela y también está su testimonio. Con esta es alguna de las transmisiones también que les compartí. Pues en esa misma. Ahí está la hipnosis y la voy a subir en estas historias para bajar, historias que, para bajar de peso. Ahí está. Y tengo algunos otros testimonios, pero de veras me falta
tiempo para poder estar subiendo estos testimonios y cada vez se suman más y te aseguro que ahí viene el de Gladys, que va a estar también muy interesante y te lo digo porque es como lo más reciente. Ella, del producto el último que vendí en el tema de las adicciones, se sumaron muchas personas, pero bueno, vamos a ver si tienes algún comentario, alguna pregunta, porque ya me fui como hilo de media y entonces eso no está así como muy padre porque quizá hay preguntas. Vamos a ver, por favor, Conciencia, si hay algo por ahí que nos pudieras compartir, que nos pudieras poner en pantalla. Hola a todos, Gina Velasco nos está saludando con corazoncitos. Aplicándome, me duermo con las metáforas, me encanta la del roble. Muchas gracias, qué bueno que te gustó, Anita. Kilos abajo ya, dice Vivi. Kilos abajo ya, nos dice Adriana Luna. En serio con Nelly. Hola, buenas noches a todos. Bendiciones, bendiciones, Nelly, para ti también. Qué bueno que estás aquí. Me consta que está bellísimo y cada vez se pone más. Es que esa es la magia de la transformación interior. Cada vez se pone más bellísima. Yo veo sus fotos en sus redes sociales y digo, wow, wow, qué chula estás y cada vez, de veras, cada vez se ve mejor. Entonces, ay, está buenísimo esto. Por ella y Tania llegué a Ireri. Es correcto. En el caso de Tania, ella llegó por hipotiroidismo. Síntomas asociados con el sobrepeso, hipotiroidismo, diabetes tipo B, cuestiones cardiovasculares, que es como lo más general. Entonces, pues, volvemos, atendiendo a esa situación, ese síntoma, pues bueno, podemos dar resultados y podemos dar respuestas. Edison Santa Cruz, muy buenas noches, Edison, gracias por encontrarte aquí. Julia Pesantes nos dice muy buenas noches, nos saluda. Gladys Reyes, saludos, nos manda muchos saludos. Luz María Rodríguez también nos manda saludos. Y quiero, por favor, que estés atento porque vamos a rifar banda gástrica virtual. Vamos a hacer el giveaway, el sorteo. En serio, me vale madre, yo estoy usando los sonidos sanadores y me está yendo muy bien. Gracias, Ireri, querida. Se ganó los sonidos anteriores la semana pasada, no es cierto, que es viernes, el miércoles se llevó los sonidos sanadores. Entonces, para que vean que sí, se les abro el material, llegan y se ganan el sorteo y se los llevan. Carlos Pérez, ¿cómo estás, Carlos? En apoyo, me encanta este canal. Gracias, Kilos Abajo ya, por tan buen contenido. Al contrario, Carlos, muchas gracias por encontrarte aquí y por tu comentario tan amable. Gracias. Alicia Tobar, todo cambio para mejorar siempre. Siempre. En serio, me vale madre, qué honor pertenecer a esta bella comunidad. Sí, sí, Nelly, es un honor y muchas gracias por tu apoyo. Ruth Monsanto, hola, mi querida Ruth, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Ruth. Kilos abajo ya, nos dice Ruth, por supuesto. Hola, coach, buenas noches. Wendy Guerrera nos saluda también y esto está bastante padre. Muchas gracias por sus corazoncitos. Muy interesante. Ana, la maestra Ana Luz aquí está acompañándonos, maestra. Nomás ahí te encargo, maestra, que no me da uso que por ahí se enteren que ya sabes, ¿no? Ya sabes, maestra. Muchas gracias, maestra. Nos divertimos mucho con la maestra Ana Luz Velasco, parte del clan, por supuesto. Gladys Saldaña, kilos abajo, ya nos dice, y Ruth Monsanto también, kilos abajo, ya. Yolanda Robles, vénganse e inviten personas para que se ganen el sorteo de banda gástrica virtual con programación neurolingüística e hipnosis, pero es hipnosis ericksoniana, no es cualquier hipnosis ericksoniana. Yolanda, la maestra, me aplico todas las noches con sonidos sanadores. Padrísimo, qué bueno, Yolis, que te aplicas. Antes me cansaba en fitness, casi estaba en, no creo que 900, ¿verdad? ¿En cuántos kilos? Dice, antes me cansaba en fitness, casi estaba en 100 kilos, ¿puede ser? Ya se ve figura con los sonidos sanadores. Te felicito, te felicito. ¿Ya lo ven, amigos? Guadalupe Ramírez, para bajar de peso se necesita querer. Kilos abajo ya, querer estar bien bien, el poder de la mente es increíble y con tu ayuda es posible. Sí, sí, Guadalupe, definitivamente es una decisión y es una elección querer bajar de peso. Así se los pongo. Yo no tengo duda, ay, es que si funciona, ay, es que si no, pues si no te lo estuviera compartiendo, en serio. 100 kilos, órale, mira, qué bueno, Yolanda, te felicito y vas
mejor y vas a ver que también vas a ser inspiración para personas. Astrid Álvarez, kilos abajo ya, muchas gracias, gracias de veras por estar aquí. Bueno, entonces, no hay de otra. Atiendes el síntoma. Quiero ser muy clara, perdón que lo repita, y a lo mejor personas que están ya muy involucradas y ya llevan un camino recorrido y conociendo esto del desarrollo humano, la PNL, la hipnosis, la cuestión se me fue. Facilitador, reconversor y todo este tema ellos ya llevan un tema. Sin embargo, es importante siempre estar recordando esto, porque a veces así como que se nos olvidan las cositas, y más para las personas que son nuevas, que están conociendo este mundo, pues créanme que cualquier circunstancia que tú estés atravesando o situación, la elección y decisión de cambiar está en tus manos. Y yo les digo algo cuando vienen a mis sesiones, cuando lo veo necesario, ¿no? Se la suelto. Les digo, mira, estás en una situación, en una circunstancia X, ¿no? Si tú no cambias, estás pagando una factura, ¿va? Estás en una situación en la que pues es más de lo mismo, quizás estés en un círculo vicioso, etcétera. Y si cambias, y si haces cambios, vas a pagar también factura o consecuencia. Sin embargo, es una factura o consecuencia positiva y en pro de ti. Muchas veces no nos damos cuenta que no estamos tan bien, vamos a suponer que estamos en un estado y no hemos salido y nos pasan cosas, pero también ¿cómo te puedo decir? Lo triste es que puede estar afectando a mi círculo, a mi entorno más cercano, de alrededor. Pero es cuando haces cambios, vas a impactar de una forma distinta, más si eres papá, más si eres mamá. Porque te están viendo tus hijos, están modelándote, están tomando los patrones y por eso te digo, en la medida en que tú cambies, en la medida en que tú limpies, en la medida en que tú sanes, cambian los patrones y cambian esos modelos que estamos dejando y heredando a nuestros hijos. Y podemos sanar a través de nosotros mismos a nuestros hijos. Qué interesante, ¿no? A tener hijos más sanos emocionalmente, te van a responder de una forma distinta y no que estés como, pues por ejemplo, en el pleito de que mi hijo no estudia, mi hijo no esto, mi hijo no aquello, pero bueno, el cambio empieza desde los papás, desde uno mismo. Así que bueno, ¿están listos para el sorteo? ¿Están listos? Háganme conocer si están listos porque les vamos a lanzar la siguiente pregunta. A ver qué tan listos han estado, a ver si has estado en las otras transmisiones para que te lleves este producto top de top, súper exitosísimo, que se llama Banda Gástrica Virtual con Programación Neurolingüística e Hipnosis Ericksoniana. Me gusta hacer esta diferencia porque pues, hay otros tipos de hipnosis que yo digo, Dios Todopoderoso. Pero bueno, aquí estás en buenas manos. Entonces, miren, vamos a lanzar la siguiente pregunta para la Banda Gástrica Virtual, para que te lleves este sorteo, para que, bravo, Gladys Saldaña, ¿cuál es el costo de una sesión de reconversión? Miren, ¿saben qué pasa? Les voy a decir algo, Gladys. Cuando son personas que ya han venido a mí, y no miento, aquí me lo van a comentar, cuando son personas que ya han venido a mí, les doy un costo preferencial. Entonces, en tu caso, lo revisamos, lo vemos y con mucho gusto te lo hago conocer, pero es muy probable que te haga la misma, ¿cómo se dice? La misma inversión que hiciste la última vez. Podríamos hablar, podríamos negociar. ¿Qué te parece? Entonces, es para personas que ya han comprado mi producto, personas que han venido a mí, que ya han tenido un acercamiento. Y entonces ahí me gusta porque me gusta apoyar a la gente que realmente tiene un compromiso y esto habla bastante de la persona y me gusta apoyarlos de esta manera. ¿Por qué no? Bueno, entonces tráiganse a los amigos para que se ganen la Banda Gástrica Virtual con Programación Neurolingüística e Hipnosis top de tops.
el producto que más se ha vendido. Si tú quieres adquirir mis productos, por favor, conciencia, me pones dónde pueden ir para adquirirlos. Es que, chin, no me gané la banda gástrica, chin, es que yo quería sonidos sanadores. Bueno, y puedes adquirirlos de forma individual o hay un paquete en donde están todos contemplados, todos los productos de los cuales hemos estado sorteando. Bueno, todos vienen en un pack, excepto las metáforas con programación neurolingüística. Ese no está en el pack. Ese no está en el pack. Sin embargo, puedes adquirirlo de forma independiente. Entonces, aquí está abajo mi página en donde puedes adquirir los productos o el producto que tú desees, ¿no? Yo quiero sonidos sanados, vamos a ver si es cierto, para probar. Ahí está, sonidos sanadores. No, que yo quiero la banda gástrica, no me la gané, pero ¿sabes qué? Tengo una fiesta, pero ¿sabes qué? Vienen las posadas, pero ¿sabes qué? El vestido de lentejuela no entra. Entonces, ve por favor a los productos para que puedas adquirirlos. Y si no, en todo caso, pues vamos a ver si la suerte te sonríe esta noche, que por cierto, ¿ya vieron que hay una tan hermosa? Cry Wolf. Entonces, como dice la canción de The Flipper, por cierto, Cry Wolf en la de Animal. Entonces, bueno, está preciosa la luna. Hace un momento salí y está preciosa la luna. Vale la pena darnos un espacio y voltear hacia el cielo. Y el universo quizá te sonría, el universo quizá te apoye, el universo te acerque, el universo te regale esta noche. Vamos a vibrar en una frecuencia positiva, vamos a vibrar alto, como lo dice mi Cerati, que me encanta, Gustavito Cerati, que me encanta. Entonces vamos a vibrar en esta frecuencia para que llegue a ti lo que tenga que llegar y fluya lo que tenga que fluir. En este caso, te puedes hacer ganador, ganadora de esta banda gástrica virtual. Entonces, vamos a lanzar la pregunta. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Hay alguna situación que tengamos que revisar por ahí? Wow, me encanta. Hola, aunque la escuché tarde, aquí estoy. Claudia, no llegas tarde, llegas en el momento en el que tienes que estar. Entonces, pues mira, llegas bien a tiempo para ganarte la banda gástrica virtual. Entonces, bueno, vamos a dar paso. Redoble de tambores imaginarios por lo pronto, ya vienen. Redoble de tambores porque vamos a lanzar la pregunta con la cual tú te puedes llevar banda gástrica virtual. Es muy fácil la pregunta para los que han comprometido y han seguido las transmisiones. De igual forma, no, o sea, es bastante lógica. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Están listos? Va. ¿Cuál es la razón por la que metáforas con programación neurolingüística funcionan? Se los repito de nuevo. ¿Cuál es la razón por la que metáforas con programación neurolingüística funcionan? Los leo. Vamos viendo qué nos dicen los amigos que se ponen muy inteligentes. Gracias, Sandra. Ya tienen la respuesta, chicos y chicas. A ver, los leo. Ya vi una. A ver. Ándale, bien inteligentes, felicidades. Mira qué listos. Digo, no dudo de su capacidad ni de su inteligencia. No me malinterpreten. Pero pensé que se iba a tardar un poquito más en llegar la respuesta. Dije, a lo mejor se tarda un poquito más. Pero me da muchísimo gusto. Entonces, a ver, conciencia, ¿me haces conocer quién se va a llevar banda gástrica virtual con programación neurolingüística? Y si en algún momento dado ya compraste el producto, regálala para Navidad, regálala para alguno de tus personas que, ay, mira, este va a ser un súper regalo, porque sé que es una persona que ha estado batallándole mucho, porque sé que pues, X y Y, ¿no? Y créeme que, mira, te voy a platicar rápidamente qué sucede en un protocolo para ser candidato a banda. No es de que llego con el doctor, no es cirugía estética, ¿eh? Y aún así tienes que atravesar ciertos procesos. Te voy a platicar rápidamente cómo es este asunto. Fíjate que si tú llegas con el bariatra, que es el especialista, por supuesto,
Y te puedes dar cuenta en el programa que me gusta mucho ver, porque digo, wow, está muy interesante esto, con el doctor Nausaradán de Kilos Mortales. Resulta ser, mientras aquí la voz nos pasa la ganadora o ganador, resulta ser que tú vas con el bariatra. Entonces el bariatra obviamente pues te dice, bueno, a ver, antes que todo y antes que nada, un protocolo de un año, ¿ok? Un año en el que te van a dar una alimentación sana, apropiada, para que vayas bajando de peso. O sea, y si hubiera una circunstancia, te van a derivar, una circunstancia emocional, te van a derivar o con el psicólogo o con el psiquiatra. De antemano ya te derivaron con el nutriólogo. Y entonces para mí es como same, ¿no? O sea, es como lo mismo, o sea, lo mismo en esta casa. Y tengo una chica que estoy atendiendo en este momento que le dijeron, no, dice, le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres candidata para una cirugía bariátrica. Amén del costo, porque te sale en más de 100,000 pesos mexicanos. Miles de dólares, más si te encuentras en otro país. Entonces, si de todas maneras tengo que atender la cuestión emocional, ya no digas tú la de este nutriólogo, porque si has visto estos programas, ve cómo fallan las personas y entonces vuelven con el doctor Nausaradán, no has bajado de peso, no te puedo operar, no has bajado de peso, no te puedo, y las regresa nuevamente y se ve la frustración de las personas y se ve la tristeza de las personas. Y entonces, dices, bueno, si de todas maneras tienes que atender lo emocional, lo psicológico, pues vamos adelantándole, ¿no? Vamos tratándole de una forma diferente, de una forma, pues a trabajar con tu inconsciente y mira los resultados que estamos teniendo. Digo, y luego, además, banda gástrica virtual cuesta $97 el paquete, o sea, sola, o sea, individualmente, banda gástrica tiene esa inversión. Pero si la compras ahorita, te llevas un paquete de todos los productos que has escuchado, sonidos sanadores delgadamente, un curso que yo doy de 8 horas digitalizado en 5, luego te llevas Slim Fast, que es para trabajar el tema de la inflamación abdominal, pero además, toda vez que bajas de peso ya no vuelves a subir de peso, porque estás trabajando en la cuestión de origen emocional. Pues bueno, yo no he visto estos productos en el mercado, perdónenme, discúlpenme, pero perdónenme, pero no los he visto. Entonces, bueno, pues aprovecha y ayúdale a la gente a que, mira, te regalo esto si es que ya lo tengo, o te lo compro de Navidad. Digo, para evitarnos tantas cosas, que venga la frustración, el círculo vicioso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver la ganadora porque fue mucho, bueno, pero tendría que decir cómo va el tema de una operación quirúrgica de banda gástrica. Gracias. Ok, vamos a ver. A ver. Ay, Dios mío, me pones dos. ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? La primera o la segunda. ¿Me haces conocer, porfa? Porque hay dos, pero no te entendí o qué. ¿Qué hacemos? Pero es que no. Es que una debe ser me imagino que una persona sí, ya, debe ser una persona de Face y debe ser una persona de YouTube, ¿puede ser? Hacemos ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Una revancha, ¿no? Entre las personas que ganaron, ¿cómo ven? Es que son dos personas, que seguramente una es de Facebook y otra es a ver, déjame ver qué me dice la conciencia. Porque, pues, ¿cómo? Sí, revancha. Ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Fíjense, esto se pone bueno. Dos personitas respondieron, dos chicas. Una de ellas es Yolanda Robles
y la otra es Sandra Barrera. ¿Qué hacemos? ¿Revancha? Que decida el público. Que decida el público, que se la dé la Facebook, mira, qué lista, ¿verdad? Sí, que se la dé la de Facebook. Adquiere tus, gracias por poner dónde adquirir sus, ¿qué quieren? ¿Revancha? ¿Revancha, revancha? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digan, digan, digan. Felicidades a la ganadora o a la ganadora. Pues Yolanda, uno de ellos eres tú. Yolanda, sí, ¿no? Yolanda Robles, ¿sí fue? Sandra Barra, Yolanda Robles, pues una de ellas eres tú, Yolanda, dice felicidades a la ganadora, o sea, soy yo. Vamos a hacer una revancha, ¿no? Vamos a hacer ¿cómo le llaman? Una reta le llamaban en Guadalajara, cuando los chicos jugaban ping pong, era como la reta, la reta. Entonces, Siu, dice Ana Reina, Siu. Yo también estoy la de Facebook, ándale a votación. Vamos a hacer una revancha. Nada más hazme conocer conciencia si son facilitadores o para no cometer una injusticia, ¿no? Vamos a hacer sí, revancha. Revancha, revancha. Ando acá media perdidona. A ver. Ando perdida, ya no encuentro yo los. Ah, pues es que está acá. Espérate nomás. Yolanda es semeveriana. Yolanda dice, yo soy semeveriana. Y Sandy Sandy, no, ¿verdad? Sandy no eres semeveriana, ni tienes así algún acercamiento con desarrollo humano. Pregunto para no cometer una injusticia. Ya tan de por sí, tantas injusticias que hay en el mundo como para todavía echarle sal a la herida. Bueno, ok, vamos a hacer una. Ya sé. Abusadas, ¿eh? Ahí va. Sandra y Yoli. Abusadas. Ahí va la pregunta. ¿Están listas? ¿Tienen sus manitas en el teclado o en el teléfono? Esta pregunta es para Yoli y para Sandra. No, pues enhorabuena, Sandy, enhorabuena, gracias. Ok, pero vamos a hacer una pregunta bien fácil fuera del contexto de desarrollo humano, para que no exista por ahí contestaste bastante bien. Sin embargo, bueno, ahora vamos a salirnos un poquito y se lo vamos a poner bien fácil, y a la primera que responda entre Yoli y entre Sandra, ¿va? Se van a llevar banda gástrica virtual. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué celebramos este día? 19 de noviembre. ¿Qué se celebra? Las leo. Siu. Las leo, chicas. Está bien fácil. Está fácil. Ya en todos lados se estaba posteando, en todos lados lo estábamos viendo. ¿Qué se está celebrando este día? ¿De quién es el día? Bien. A ver, no quiero cometer injusticias. Por favor, ¿me ayudas a checar conciencia? Están respondiendo todos. Pues yo creo que es mundial, ¿no? ¿O qué? Yo pienso que sí, ¿no? Perfecto, tenemos ganadora. Habemos ganadora. Yo sé, mucha gente lo sabe. El Día Internacional del Hombre. Chicos que se encuentran en esta transmisión, felicidades. Son pocas veces en que nosotros como volteamos el Día de la Mujer, explotan y salen las feministas y las no feministas y bueno, explota y llenamos todas las redes y tal. ¿Cuántos posts vieron para felicitar a los hombres? Acúsame, padre, dijera la maestra. Acúsame. Sí, es el Día Internacional del Hombre. Muchas felicidades, hombres, a los que están aquí y a los que no también. Muchas felicidades en su día. Pues hay que también voltear a felicitarlos. Entonces, quien respondió, la primera que respondió correctamente fue, ¿quién fue? Yolanda. Yolanda, felicidades. Yolanda ganó. Felicidades, Yoli. Por favor, hazme llegar correo electrónico y mañana te abro el producto. Me pones conciencia, por favor. Exacto, gracias. A mi correo, escríbeme un correíto.
aquí, a este correo, acá, a este correíto, escríbeme un correo, por favor, para abrirte tu material y entonces tengas la banda gástrica virtual con programación neurolingüística e hipnosis, ¿va? Entonces, bueno, voy cerrando esta transmisión, honrando y recordando a mi sobrino Jorge, que bueno, ya hace algunos años él trascendió. Él se encuentra en un estado de gracia, en un estado de amor. Este día lo recordamos con mucho amor, lo recordamos con mucho cariño, recordamos sus momentos alegres y todo lo que él nos regaló y todo lo que él nos dio. Un maravilloso chico, hijo de mi hermano Edmundo. Y pues les comento, a pesar de que a todos nos suceden cosas, de ser una fecha triste, de ser una fecha pues que no tan fácil, sí tocamos esa parte. Sin embargo, todas estas herramientas y todas estas técnicas nos han ayudado a vivirlo de una forma diferente, a recordarlo desde la alegría y no desde la situación dramática, triste, y volvernos pues con amargura, ¿no? Por lo que sucedió. Hay cosas que pues, no están en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos honrarlo y vivirlo de una forma distinta. Jorge, hasta donde te encuentres, te amo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima transmisión. Inviten personas porque vamos a seguir sorteando, vamos a seguir ofreciendo productos digitales para que te ayude en este proceso para bajar de peso. Nos vemos hasta la próxima. Feliz noche. Felicidades a la ganadora. Hasta pronto.